Muy bien, y continuamos hablando de salud y de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno y la opinión, por supuesto, de nuestro referente, el doctor Adrián Rosa, a quien le damos la bienvenida en nuestro telediario federal. Bueno, muchas disposiciones que significan, bueno, un relajamiento en alguna medida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Julieta, Ezequiel y a todos los televidentes. Sí, digo, ser cautos con estas medidas porque avanzamos, pero guarda que no avancemos mucho para después retroceder, porque tenemos el ejemplo de Israel y de otros países. Bien. Claro, hay un temor generalizado por tanto tiempo de cuidarse. Pensábamos y en la apertura lo dijimos, tenemos que cuidarnos más que nunca, asumir la responsabilidad personal e individual de cuidarnos, básicamente, para no perder todo lo que se logró durante todo este tiempo, doctor, ¿no? Claro, mira, fundamentalmente la gente tiene que entender que el barbijo fue una herramienta que salvó millones de vidas, ¿no? Y vamos a seguir transitando, porque el barbijo uno puede elegir en usarlo o no usarlo en un lugar público, es decir, no es una obligación no usarlo. Y después tenemos que tener en cuenta que los niños menores de 12 años todavía no cuentan con una vacuna en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo que todavía no se están vacunando, y las personas vulnerables siguen siendo de riesgo, por eso usemos el barbijo en lugares cerrados, en medio de transporte, y que después cada uno decida las medidas de cuidado. Bien. Bueno, se anunciaron también las reuniones sociales sin límites de personas, cumpliendo con las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. ¿Qué opina, doctor? Bueno, que esto venimos hablando de hace mucho tiempo, que es una lucha entre la sociedad, no lo social, lo económico, lo político y lo de salud. Y bueno, la realidad es que en este momento, como lo dijimos el martes pasado, epidemiológicamente estamos en una baja en el nivel de contagios. Pero todavía la variante Delta viene dando vueltas, no sabemos en realidad qué porcentaje de nuestro país está. Por ahora se cree que es bajo, pero no lo sabemos con completa seguridad. Y digo, ser cautos. Es decir, por nuestra salud mental, hagamos acciones que nos hagan bien, pero tampoco hagamos un descontrol porque nos puede llevar a peligrosos momentos. Claro. Usted decía, doctor, me quedé pensando en el tema de la vacuna en los menores de 12 años, este contrasentido que también han vuelto a clases, están muchos más expuestos. Ellos tienen menor posibilidad de contagios, tienen como alguna protección especial esa población etaria. ¿Qué se recomienda? Porque la actividad está desarrollada ya en las instituciones educativas y están expuestos básicamente al virus. Mira, la realidad es que tenemos que decir que la pandemia se transitó por diferentes realidades. Una persona joven y sana, por supuesto que lo tomó de otra manera porque el riesgo era muy bajo. Pero acá cuando hablamos de los menores y principalmente los que tienen factores de riesgo, porque pensemos que entre los de 12 y 17 sí se vacunaron con 1 o 2 dosis de Moderna, es decir, tienen esa protección, pero los menores de 12 con comorbilidades, no. Y yo hablo mucho con la gente de Vacunanos, por ejemplo, que es un grupo que trabaja mucho, y claro, y sus hijos no han vuelto a la escuela, no han vuelto a sociabilizar, porque todavía no tiene una vacuna. Claro, no es tan fácil. Tenemos Pfizer, Moderna, Sinopharm y Sinovac, Coronavac y la posibilidad de Soberana, que son las vacunas que se están dando en estos grupos, pero siendo cautos, porque todavía hay evidencia, pero no tanta, y entonces uno va haciendo equilibrio. Bueno, nos metemos de lleno entonces en lo que es la vacunación justamente a los menores de 12 años. Todavía hay como algunas dudas dando vueltas, sobre todo en los padres, ¿no? Que a lo mejor ya se aplicaron las vacunas, pero que ahora llega el momento de aplicar esas vacunas a los más chicos. ¿Se habló en algún momento de alguna relación con la pérdida de la fertilidad en la aplicación de las vacunas, doctor? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la realidad es que esto se habló con las vacunas ARN mensajero, que son la de Pfizer y la de Moderna, y que después el CDC de Estados Unidos lo desmintió. Sí se está estudiando que puede producir cambios en el ciclo menstrual en las mujeres las diferentes vacunas, y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil está haciendo un estudio en nuestro país, y hay uno en Granada que hizo la universidad que da que un 10% tiene amenorrea, es decir, pérdida de la menstruación temporal, sangrados entre ciclos, aumento del sangrado o disminución del sangrado. Pero bueno, digo, con respecto a las vacunas, tenemos diferentes tipos que se pueden dar en los menores. Y claro, cada una tiene sus pros y sus contras, y no es lo mismo, como les decía antes, un adolescente sano sin patologías de riesgo que un adolescente con factores de riesgo. Y a partir de ahí hay una diferencia en el peligro que pueden tener ante el COVID. ¿Cuáles serían las más recomendables para los niños, doctor? Bueno, primero vamos a decir las que tenemos, ¿no? Claro, las disponibles. En este momento,
En este momento tendríamos Pfizer, que han llegado 260.000 dosis y durante el mes de septiembre se espera un total de 580.000. Y antes de fin de año tendrían que llegar 19,5 millones. ¿Qué tiene a favor Pfizer? Bueno, es una vacuna de ARN mensajero que se está dando en todo el mundo, que está aprobada por la mayoría de las agencias de medicamentos del mundo. El único problema que estaría teniendo la vacuna de Pfizer y la de Moderna es que se está viendo algunos casos de miocarditis o pericarditis post-aplicación, mucho más después de la segunda dosis y en personas jóvenes y hombres menores de 30 años, la gran mayoría. Por eso el NHS del Reino Unido por ahora decidió que los menores de 17 se den solamente una dosis de Pfizer. Pero digo, es mucho más grave tener COVID, los casos de pericarditis o miocarditis por tener COVID, que por vacunarse, pero hay que decir todo, porque esto les saca miedo o también uno informa. Sí, porque ahí íbamos a consultarle los efectos secundarios, ¿no? Claro. Hay todo un contexto que tiene que ver con una sobreinformación o información falsa también que circula. ¿Hay efectos secundarios que pueda causar la vacuna contra el COVID-19 en niños, en menores? Para explicarle a la gente, lo primero que quiero decir, que tener COVID o el COVID prolongado o las secuelas que puede dejar el COVID siempre va a ser mucho más grave que la vacunación, en gravedad y en incidencia. Esto para que la gente lo tenga en cuenta. Ahora, las vacunas ARN mensajero, como les conté, Pfizer y Moderna, se ven algunos casos bajos de miocarditis y pericarditis, y mucho más luego de la segunda dosis. Las otras vacunas que tenemos son las de Sinopharm, que también van a llegar 8 millones de dosis a nuestro país. Es una vacuna virus inactivado que funciona muy bien porque es una vacuna clásica, como millones que nos dimos nosotros durante nuestra niñez. Y estamos esperando que la ANMAT, el Ministerio de Salud y el Comité Nacional de Inmunizaciones la apruebe. Y esta es una vacuna que estadísticamente, por la información disponible, estaría generando pocos efectos adversos, fiebre, dolor en la zona de inoculación, cansancio, astenia, pero no mucho más que esto. O sea, es una vacuna bastante segura y que yo la observo con la posibilidad de inocular a los menores porque funciona muy bien, ¿no? Y en el caso de una mujer embarazada, doctor, ¿es conveniente que se aplique la vacuna? ¿Una mujer si está amamantando, también ese bebé recibe anticuerpos? ¿Cómo funciona eso? Bien, en nuestro país hay que decir que las mujeres embarazadas están siendo vacunadas con la orden de su médico obstetra. Con respecto a esto, el médico obstetra puede decir qué vacuna es la más aconsejable, y esto es importante, tiene que ir con la receta médica. Y lo que también se ve es que lamentablemente las mujeres embarazadas y en especial las que tienen factores de riesgo como obesidad, diabetes o alguna otra patología, estadísticamente tuvieron más casos de internación y de complicaciones por el COVID. Por eso que cada una consulte con su profesional equipo de obstetricia tratante para que indique la vacuna, y sí, se aconseja en todo el mundo. ¿Y cuando están en periodo de amamantar? Bien, esta es una muy buena pregunta. La realidad es que por los estudios realizados está la posibilidad de que pudiera pasar protección a través del amamantamiento. Entonces, por ahora hay indicación de dar durante el embarazo o apenas ha tenido el parto, son posibilidades para protegerla, pero no habría riesgos, pero siempre con la consulta previa del obstetra, que es quien va a decidir en base a los antecedentes de la mujer embarazada. ¿Qué pasa con la simultaneidad, si es que surge a lo mejor de la aplicación de la vacuna de COVID con las vacunas de calendario de los niños? ¿Cómo hacemos? Porque sabemos que llega el turno, bueno, ¿a qué le damos prioridad? ¿Pueden coincidir con las vacunas que toquen justo ese año o en este momento? Bien, Julieta, este es un tema muy interesante que hay que explicarle a la gente. Primero, no nos demoremos en la aplicación de las vacunas del calendario que son obligatorias y que nos van a proteger, porque ha bajado entre un 20 y un 30% la aplicación de vacunas de todos los niños, niñas y adolescentes, porque la gente no va a los hospitales, no va a los vacunatorios. Entonces, esto es el primer punto. Y el segundo es una disposición que ya sacó el Ministerio de Salud, que es que se pueden dar en forma simultánea la vacuna del COVID con cualquiera del calendario que nos queramos aplicar. Y esto es importante porque coincide con lo que hace Estados Unidos y otros países del mundo. Así que se pueden dar al mismo tiempo. Bien, a diferencia del tiempo que teníamos que tomar si aplicábamos la vacuna antigripal, ¿no? En el caso de los adultos, que teníamos que esperar 15 días, doctor, ¿verdad?
Claro, lo que pasa que esto es que vamos aprendiendo día a día. Sí. Y hoy la evidencia científica muestra que no hay problemas en darlas en forma al mismo tiempo. Es decir, antes decíamos, o decir, si ustedes pasan un take mío, anterior van a decir, el doctor Rosa me mentía. No, era que se decía que había que esperar 14 días por lo menos entre la vacuna de la gripe y la del COVID, cualquiera sea que se dé primero. Ahora ya no, se pueden dar en forma simultánea y les voy a dar un adelanto para modo tarde. A ver. Moderna está estudiando una aplicación de una vacuna simultánea de vacuna contra la gripe y el COVID. Es muy bueno, es muy bien, bueno. claro. Porque pensaba, Doc, en esta cuestión de no perder el calendario. El año pasado, con todo lo que ha significado la pandemia, digo, la pérdida del calendario de vacunación puede ser muy grave, muy costosa para la salud de un país, ¿no? Sí, es que transitamos ahora la pandemia de la salud, en la cual tenemos muchos estudios postergados. Y como bien decís, Ezequiel, tenemos postergación de las vacunas. Claro. Pero también tenemos postergación de mujeres que no se han hecho Papa Nicolau, que no se han hecho mamografías o ecografías mamarias, de hombres que no se han hecho controles de próstata o un PSA, o cuántos nos han hecho un control cardiológico. Y un tema importante que no me quiero olvidar, quien tuvo COVID no es aconsejable que vaya a hacer deporte enseguida, que se haga un control cardiológico, un electrocardiograma, un ecodoppler, lo que el médico cardiólogo le indique, y que después vuelva a la práctica deportiva, porque a veces aparecen algunas secuelas que nos pueden complicar la salud. Hay afectaciones al músculo cardíaco, entre otras afectaciones que tiene el COVID-19, doctor, ¿no? Lamentablemente tengo que decirlo, aprendemos día a día y hablamos de lesiones o alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas, alteraciones renales, es decir, todo esto lo vamos aprendiendo del día a día, por eso uno siempre dice que quien tuvo COVID, si gracias a Dios se curó, como le pasa a muchas personas, que no dejen de hacerse un estudio de sangre y un control general para determinar que pueda hacer la vida normal, que es lo que uno quiere. Bien, doctor, bueno, para cerrar el tema de la vacunación, los niños, ¿es seguro que si han tenido COVID se apliquen la vacuna? ¿Deben estar también sin resfrío, sin fiebre, como en el caso de los adultos? Bueno, principalmente uno tiene que decir que las vacunas hay que dárselas cuando uno no tenga ningún síntoma que puede ser compatible con COVID. Y esto es importante, porque lamentablemente se vacuna en sucio, llamamos. Es decir, todas las personas van y se van a dar la vacuna sin tener un testeo, porque sería imposible testear y vacunar. Pero si uno tiene algún cuadro congestivo, gripal o infeccioso, no hay que vacunarse. Y claro, ante una alergia sí. El tema es determinar. A mí me preguntan, estoy con secreción nasal. Uno no puede determinar. Claro. Entonces es importante que tener la tranquilidad de que uno se vacune cuando está bien, no porque haga mal la vacuna, pero sí porque confunde el organismo las defensas, generación de anticuerpos post aplicación de la vacuna. Sí, es muy importante, doctor, en esto la responsabilidad de lo que decíamos hace algunos minutos, ¿no? Personal, individual, de lo que significa el acto médico, el acto de salud, de cuidarse para cuidarnos, ¿no? Básicamente, el COVID nos ha enseñado esa cuestión, ¿no? Básicamente. Exacto, lo que pasa es que algunos lo han aprendido y otros no. Y en esto digo y vuelvo a decir el uso del barbijo. El uso del barbijo salvó millones de vidas. Mira, yo estaba viendo el otro día un estudio de Economist que hablaba que se calcula que murieron 4,5 millones de personas por COVID en el mundo, que es mucho. Pero en realidad se estima que son 15.200.000 las personas muertas. ¿Y por qué digo esto? Porque primero que hay países que no han hecho una contabilización general, sí, porque hay países que tienen diferentes infraestructuras, ¿no? Y después también que hay gente que ha muerto por no control, porque colapsó el sistema de salud, porque no se fueron a atender. Y esto marca que transitamos una pandemia muy peligrosa. Entonces, sigamos con responsabilidad. El barbijo por ahora llegó para quedarse y nos va a permitir seguir cuidándonos, y por eso pide empatía. Si vas en un tren, en el subte o en un colectivo, estás en un lugar cerrado, ponete el barbijo. Y al aire libre cada uno elija en base a lo que crea. Muy bien, bueno, a seguir cuidándonos entonces, ¿no? Exacto. Esa sería la reflexión en torno a las nuevas normativas que ha comunicado el gobierno, ¿verdad, doctor? Exacto, sí, a ver, hay una flexibilización, pero no significa una liberación. Claro. Y en esto es importante que hoy tenemos un 67% de personas con una dosis, un 45% con las 2 dosis, es decir, avanza la campaña de vacunación, pero la vacunación no nos hace inmune. Entonces, vacunar y vacunar, airear y ventilar todos los espacios que uno pueda con la apertura de ventanas, puertas y ventanillas, inclusive los medios de transporte, y usar el barbijo en los lugares cerrados. Hoy son las 3 herramientas más la conciencia social, y a partir de ahí, por supuesto, ustedes cumplen un rol fundamental en los medios de comunicación, dando espacio
para informar bien, que es lo que uno trata y quiere hacer. Doctor, por último, ¿qué opinión le merece las declaraciones del jefe de gabinete Juan Mansur en esto que decía que si los números continúan así, estaríamos transitando el fin de la pandemia? Como doctor, de otro doctor. Yo quiero ser cauto con esto, ¿no? Porque realmente sabemos que pasamos momentos complicados y en honor y en respeto y recuerdo a las víctimas del COVID, quiero ser muy cauto, porque acá a veces la información se toma de una manera y después cada persona la interpreta como quiere. Entonces digo, falta mucho. Más de 780 trabajadores de la salud han fallecido por COVID hoy que es el Día de la Sanidad. Entonces digo, vayamos despacio, cuidémonos, tratemos de ser responsables y a partir de ahí, ojalá sea esto. Pero vimos que en Israel hubo rebrotes, en Estados Unidos hoy mismo están hablando de una cantidad preocupante de internado en niños, niñas y adolescentes. Entonces digo, paremos, que no sea esto alguna declaración por las elecciones, que prioricemos la salud, la educación y el cuidado de la sociedad, que es lo que yo trato de hacer, independientemente de las ideas políticas partidarias de cualquiera. Seguro. Sí. Imaginábamos una salida mucho más gradual, mucho más lenta, pero bueno, se ha dado de otra manera. Doctor. Feliz Día de la Sanidad, doctor. Muy feliz día y gran trabajo, como siempre. Y gracias por el trabajo que realizan por todos nosotros. Y muchas gracias por este tiempo que nos brinda, doctor. Nada, es un placer hablar con ustedes y les mando un saludo. El que quiera los invito a mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa. Y bueno, a cuidarse con responsabilidad. Vienen tiempos mejores, el tiempo, la primavera, el calor ayuda. Y bueno, y falta que nosotros colaboremos como sociedad. No es tan difícil. No es tan difícil. Gracias, Doc. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Dale. Adiós.